La oscuridad me envolvía. No esa oscuridad tranquila del sueño, sino la oscuridad sofocante de una tumba recién cavada. Mis ojos estaban cerrados, pero mi oído se agudizó de una manera extraña, como si Dios quisiera que escuchara, que entendiera la cruda verdad que estaba ocurriendo justo al lado de mi cama de hospital. El sonido del monitor cardíaco, bip, 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 resonaba rítmico, frío. Era el único sonido que probaba que este Roberto todavía respiraba. Pero entonces, una voz rompió ese espacio estéril. Una voz dolorosamente familiar. Si desconectamos al viejo ahora, ¿cuánto nos ahorramos en la factura? Era Carlos, mi hijo mayor. El niño que una vez cargué en brazos corriendo por todo el barrio, gritando de alegría el día que nació. Su voz no temblaba en lo absoluto. No había ni un rastro de nudo en la garganta de un hijo que está a punto de perder a su padre. Hablaba de mi vida como si estuviera regateando un kilo de carne en el mercado de la Merced. De inmediato, una voz femenina respondió, áspera y llena de cálculo. No seas idiota, Carlos. Primero tiene que despertar 5 minutos para firmar el acceso al maldito cofre. Después que se muera si quiere. Lucía, mi hija menor. La princesita, a la que consentí como si fuera de cristal. La niña que nunca tuvo que lavar un plato, que nunca tuvo que caminar bajo el sol abrasador. Se me estrujó el corazón. Un dolor punzante que no venía de mi pecho debilitado, sino de mis propias entrañas. Dios mío, estoy aquí tirado, en la frontera entre la vida y la muerte, y mis 2 hijos de mi propia sangre, los que llevan mi apellido, están discutiendo mi muerte como si fuera una solución financiera óptima. Quería abrir los ojos, quería levantarme de golpe, darles una cachetada a cada uno que les volteara los ojos y gritarles, no estoy muerto, lo estoy escuchando todo. Pero no podía. Mi cuerpo pesaba toneladas por los sedantes, aunque mi mente estaba más despierta que nunca. Tenía que aguantarme. Tenía que quedarme quieto. Porque esta obra de teatro cruel apenas estaba comenzando. Pero míralo, continuó Carlos, con voz llena de hastío. Con todos esos cables y máquinas. El doctor dijo insuficiencia cardíaca grado 4. Aunque lo salven, solo vivirá unos meses más. Todo dardeado. Gastos en medicinas, gastos en enfermeras. ¿Piensas sacar de tu bolsa para mantenerlo? ¿De mi bolsa qué? Su fortuna da para mantener a toda la ciudad. Siseó Lucía, mientras el sonido de sus tacones golpeaba el suelo. Clac, clac, con impaciencia. El problema es que no ha pasado la cadena de restaurantes a nuestro nombre. El abogado Martínez dijo que si se muere sin un testamento claro, Mateo también toca parte. ¿Quieres compartir el dinero con ese bastardo? Ni lo menciones, me enferma, escupió Carlos. Mis lágrimas brotaron, calientes, rodando por mis sienes hasta empapar la almohada. Por suerte, en la luz tenue de la sala de cuidados intensivos, no las vieron. O tal vez sí las vieron. Pero no les importó. Apreté mis manos bajo la delgada sábana. Sangre hirviendo. Toda mi vida, yo, Roberto Valenzuela, luché contra la pobreza, contra competidores despiadados para construir el imperio, el sazón de Roberto. Nunca me arrodillé ante nadie, pero hoy he sido derribado por mis propias creaciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. La puerta de la habitación se abrió con el leve silbido de las bisagras neumáticas. Una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el fuerte olor a antiséptico. Era el doctor Saldaña. No solo es mi médico tratante, sino mi viejo amigo y confidente desde hace 30 años. Sentí sus pasos acercándose a la cama. Hizo el movimiento de revisar mis párpados, y en ese breve instante vi su guiño discreto. El plan había sido activado. La situación es muy grave. La voz del doctor Saldaña bajó de tono, seria y urgente. Se giró hacia mis 2 hijos. El señor Roberto necesita una cirugía para reemplazar la válvula cardíaca de inmediato. Si no operamos en las próximas 4 horas, su corazón dejará de latir para siempre. Escuché a Carlos soltar un resoplido, no de preocupación, sino que sonaba como el suspiro de alguien a quien le acaban de asignar más tareas domésticas. Pues opérelo. ¿Para qué nos dice a nosotros? El viejo tiene seguro VIP, dijo Carlos con indiferencia. Ese es el problema. Saldaña hojeó el expediente médico. El sonido del papel crujió con firmeza.
La aseguradora se niega a pagar debido a algunas cláusulas de exclusión relacionadas con condiciones preexistentes no declaradas. Además, las cuentas bancarias del señor Roberto fueron congeladas esta mañana por orden de Hacienda para una investigación. ¿Qué? Gritaron las dos voces al unísono. Esta vez sí había emoción real. Pánico por el dinero. ¿Quiere decir que el viejo ahorita no tiene ni un centavo? Preguntó Lucía, con la voz subiendo a un tono chillón. Exactamente así es, respondió el doctor Saldaña con calma. Como un gran actor. El costo de la cirugía es de 500.000 pesos. El hospital requiere el pago en efectivo, o con tarjeta ahora mismo para preparar el quirófano. Las reglas son las reglas. Un silencio envolvió la habitación. Un silencio mortal. Contuve la respiración esperando. Esta es la prueba final. Por favor, hijos, digan que ustedes se encargarán. Digan que el dinero no importa más que la vida de papá. Carlos se aclaró la garganta. El sonido de la tela de su traje rozándose se escuchó cuando cruzó los brazos. ¿500.000 pesos? ¿Está bromeando, doctor? El viejo está podrido en dinero. Tiene millones de dólares en activos. ¿Y ahora quiere que los hijos saquen de su bolsillo para salvarlo? Además, ¿quién asegura que vivirá después de la operación? La tasa de éxito es 50-50, respondió el doctor fríamente. Ahí está. ¿Ves? Lucía saltó, agitando su bolso Louis Vuitton carísimo. ¿Gastar $500.000 por una oportunidad del 50%? Esa es una inversión a pérdida. Además, ando corta de efectivo. Acabo de meter todo mi dinero líquido en ese proyecto de glamping en Tulum. No tengo. Yo igual. Carlos le siguió la corriente de inmediato. Mi dinero está todo en Bitcoin. Si retiro ahora pierdo hasta la camisa. No manches. Nadie vende en pérdidas para pagar cuentas de hospital. Acostado en la cama, mi mano derecha buscó inconscientemente debajo de la almohada. Ahí había un objeto frío y duro. Un cuchillo de cocina con mango de madera viejo. No era un arma para atacar a nadie. Era el primer cuchillo que usé cuando abrí mi puesto de comida callejera hace 40 años. El mango de madera estaba desgastado, con la huella de mi mano marcada en él. La hoja había sido afilada tantas veces que ya estaba diminuta. Lo había metido a escondidas al hospital, escondido bajo la almohada como un amuleto. Me recordaba mi origen, mi sudor y mis lágrimas. Apreté el mango del cuchillo en mi mano, sintiendo cada astilla de la madera raspar mi piel. Dolía, pero ese dolor me ayudaba a mantenerme lúcido ante la crueldad de mis dos hijos biológicos. A ellos no les falta dinero. Carlos acaba de presumir su auto deportivo nuevo la semana pasada. Lucía viaja a Europa 2 veces al mes. Tienen dinero, solo que no tienen ni un peso para mí. En mi falso estupor, los recuerdos me invadieron como una película en cámara lenta. Recordé los días de miseria en los barrios bajos de Iztapalapa. Recordé el olor penetrante a cebolla impregnado en mi pelo, en mi ropa que nunca parecía quedar limpia. Recordé las noches en vela cortando carne, hirviendo huesos con las manos agrietadas, sangrando por las cutículas de tanto estar en el agua. Manos callosas. Esa era mi medalla de honor. Mi esposa, María, esa mujer incansable que murió joven por exceso de trabajo, antes de cerrar los ojos me tomó la mano y me encargó. Roberto, asegúrate de que a los niños no les falte nada, que no sufran como nosotros. Y cumplí esa promesa ciegamente. Puse a Carlos en escuelas internacionales, manejando autos de lujo para ir a clases. A Lucía la vestí de seda, con zapatos de marca desde que aprendió a caminar. Les prohibí acercarse a la cocina porque temía que se ensuciaran, que olieran mal. Usé el dinero para pavimentarles el camino, pero sin querer usé el dinero para vendarles la conciencia. Creé monstruos parásitos, seres que solo saben disfrutar sobre los huesos y la sangre de su padre. De repente recordé la conversación con el abogado Martínez hace 3 años, en mi propia oficina. Ese día, Martínez se acomodó los lentes y me miró con preocupación. Roberto, ¿estás seguro? Esta cláusula número 13 es muy dura. Desheredar permanentemente si los hijos muestran ingratitud o abandonan a los padres en momentos de peligro. En ese momento me reí y le di una palmada en el hombro a mi viejo amigo. Ay, no te preocupes tanto, hombre. Mis hijos son vagos, pero me quieren mucho. Esta cláusula es solo para asustarlos. Sangre es sangre. Nunca me abandonarían.
Caray, mi ingenuidad de aquel entonces se ha convertido en el cuchillo que ahora me corta el corazón. Resulta que Martínez tenía razón. Él vio su verdadera naturaleza hace mucho tiempo, mientras yo estaba cegado por el amor de padre. Bueno, ya. La voz de Carlos cortó mis recuerdos. Hablaban entre ellos, susurrando, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¿Encontraste la llave? Ya revisé todos los bolsillos de su pantalón y del saco, y nada. Todavía no, refunfuñó Lucía. ¿Y si el viejo la escondió en los calcetines? Levántale la pierna a ver. Sentí la mano helada de Carlos meterse bajo la sábana, toqueteando mi tobillo. No estaba revisando si mis pies estaban fríos o hinchados. Solo buscaba la llave de la caja fuerte. «No está. Maldita sea», maldijo Carlos. Seguro se la dio al abogado. Viejo astuto. Me quedé quieto, con la mano aún aferrada al cuchillo de madera bajo la almohada. Sí, papá está viejo, pero no está senil, hijos míos. De repente, un ruido fuerte vino desde el pasillo. Pasos corriendo, pesados, urgentes, ahogando el sonido de las máquinas en la habitación. La puerta de la sala VIP se abrió de golpe con violencia. Una corriente de aire diferente entró. No era el perfume caro Chanel de Lucía, ni la loción Tom Ford de Carlos. Era olor a aceite de motor, olor a hierro, olor a sudor de trabajo. «Papá, papá», Mateo. Entró en la habitación como un huracán. Abrí los ojos apenas una rendija para ver. El muchacho llevaba su overol de trabajo azul, manchado de grasa negra y espesa. Tenía la cara tiznada, el pelo revuelto, el sudor le corría a chorros por las mejillas. Probablemente corrió directo desde el taller mecánico en cuanto recibió el mensaje del doctor Saldaña. Carlos retrocedió 3 pasos, tapándose la nariz, con una mueca como si acabara de ver un montón de basura con patas. «¡Guácala! ¡Aléjate de mí! ¿Piensas ensuciar mi traje italiano?», gritó Carlos con la voz llena de desprecio. «Mancho mi ropa de diseñador nomás si me acerco a ti, mecánico de cuarta». Lucía se pegó a la esquina de la pared, cubriéndose la boca con un pañuelo. «¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué dejan entrar a este pordiosero a la sala VIP? El aire aquí es estéril. ¿Traes todo tu nido de bacterias?». Mateo ni siquiera miró a sus hermanos. Se lanzó directo al lado de la cama y cayó de rodillas. Sus 2 manos negras, agrietadas y con grasa incrustada en las uñas, tomaron mi mano izquierda, la que no tenía el catéter. Pegó su cara a mi mano. Sus hombros temblaban violentamente. «Papá, perdóname por llegar tarde. Estaba debajo de un coche cuando me llegó la noticia. Papá», lloraba. Sus lágrimas calientes caían sobre mi mano, mezclándose con las manchas de aceite. Carlos se acercó y con la punta de su zapato de cuero brillante pateó levemente la pierna de Mateo. «Oye, deja de actuar. El viejo está en coma, no te escucha lloriquear. ¿Y a qué viniste? ¿A pedir dinero? Te aviso, las cuentas del viejo están bloqueadas y nosotros no te vamos a dar ni un peso». Mateo levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero su mirada ardía como fuego. Se puso de pie, más alto y más firme que Carlos, aunque la ropa que llevaba era 100 veces más barata. Levantó sus manos negras frente a la cara de Carlos, con una voz grave que resonó en toda la habitación. «Con estas manos llenas de grasa, yo sostengo a mi papá. Porque ustedes ya lo soltaron hace mucho». Esa frase fue como una bofetada colosal. Carlos se quedó atónito por un segundo, con la cara roja de ira pero sin encontrar palabras para responder. Yo yacía ahí, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. «Así es, hijo. Ese es el temple de un verdadero hombre. Ese es un hijo de Roberto». Mateo se giró hacia el doctor Saldaña, sin dudar. «Doctor, ¿qué tiene mi papá? ¿Qué se necesita para salvarlo?». «Necesita cirugía urgente, Mateo», dijo Saldaña, suavizando la voz notablemente en comparación con cuando hablaba con los otros 2. «Pero el costo es muy alto. 500.000 pesos. Hay que pagar ya». Mateo se quedó paralizado. 500.000 pesos. Para un mecánico, eso era una fortuna de toda la vida. Yo sabía que en su cuenta de ahorros para la boda solo tenía unos 200.000 pesos que había juntado durante los últimos 5 años. Carlos soltó una risita burlona y torcida. «¿Ves? Escuchaste la cifra y te hiciste en los pantalones, ¿verdad? Mejor vete a arreglar bicicletas. Los asuntos de la familia los arreglamos nosotros». «¿Ustedes los arreglan?».
gruñó Mateo. ¿Los arreglan discutiendo desconectar el respirador? Lo escuché todo desde afuera. Lucía levantó la barbilla. ¿Y qué? Esa es la solución humanitaria. Nosotros somos realistas. Tú solo tienes pura boca. El doctor Saldaña miró su reloj, aumentando la presión. No queda mucho tiempo. El ritmo cardíaco del señor Roberto se está debilitando. Necesito una decisión ahora mismo. ¿Quién firmará la responsiva y hará el pago? Si no, tendré que dar de alta al paciente. La tensión en la habitación estaba a punto de estallar. Sentía el tironeo. De un lado mi vida, del otro la codicia de mis hijos. Carlos dio un paso al frente, ajustándose la corbata de seda. Respiró hondo y dictó la sentencia final. La pena de muerte para su padre. Doctor Saldaña, soy el hijo mayor. Tengo el poder de decisión, dijo Carlos con voz helada. Rechazamos la cirugía. 500.000 pesos es demasiado arriesgado para alguien de 68 años. Manténganlo con analgésicos. Cuando él se vaya, nos avisa. Exacto, añadió Lucía. Con los ojos pegados a la pantalla de su celular, parecía estar enviando mensajes para cancelar su cita en el spa. No forcemos las cosas. Dejen que se vaya tranquilo a ver a mamá. Alargar su vida solo lo hará sufrir más. Ustedes, balbuceó Mateo sin creer lo que oía. Ustedes son demonios, no personas. Papá los crió con todo, les dio mansiones y coches, ¿y ahora les duele el dinero para salvarle la vida? ¿Tú qué sabes?, gritó Carlos. El dinero no crece en los árboles. Estamos cortos de capital. Si eres tan buen hijo, págalo tú. Ah, se me olvidaba. ¿De dónde va a sacar dinero un muerto de hambre como tú? ¿O piensas vender un riñón? ¿Crees que no me atrevería?, gritó Mateo, con las venas del cuello marcadas. La crueldad de Carlos y Lucía había tocado el fondo de la degradación moral. No solo se negaban a salvarme, sino que se burlaban de la impotencia de Mateo. Despreciaban mi vida y la dignidad de su hermano menor. Yo yacía ahí, con la sangre hirviendo, pero al mismo tiempo sentía una liberación. El último hilo de afecto que me ataba a mis 2 hijos biológicos acababa de ser cortado por sus propias manos. Ya no había remordimientos, ya no había lástima. Ahora solo era una guerra. Y yo, Roberto Valenzuela, nunca he perdido una guerra para la que me haya preparado bien. Está bien, dijo Mateo de repente, con una determinación inusual. Se volvió hacia el doctor Saldaña. Doctor, por favor mantenga vivo a mi papá. Deme una hora. Lo juro, traeré el dinero. ¿Una hora? El doctor frunció el ceño. ¿Vas a asaltar un banco? No. Mateo se secó las lágrimas. Sus ojos brillaban con una determinación de hierro. Tengo una manera. Por favor, doctor, no desconecte el respirador. Se lo suplico. Juntó las manos, rogándole al doctor, y luego dio media vuelta y salió corriendo de la habitación, dejando atrás las risas burlonas de sus hermanos. Quería gritar: «¡Corre, hijo! ¡No decepciones a papá!». Pero seguí inmóvil, apretando el cuchillo de madera. El mango del cuchillo estaba caliente en la palma de mi mano, como transmitiéndome fuerza para esperar el desenlace que se avecinaba. La silueta de Mateo desapareció tras la puerta automática. El sonido de sus pasos pesados se desvaneció hasta apagarse, dejando la sala VIP sumida en un silencio sofocante. No, no exactamente silencio. Era una atmósfera espesa por el desprecio y el cálculo. Yo estaba ahí, mi pecho subiendo y bajando al ritmo mecánico del respirador, pero mi mente corría detrás de mi hijo menor. ¿Qué piensas hacer, Mateo? ¿Una hora? ¿Vas a pedir un préstamo a los usureros? ¿O vas a robar? No hagas ninguna locura, hijo. Carlos rompió el silencio con una risa burlona, seca como el chasquido de una rama rota. Se volvió hacia Lucía con cara de mofa. ¿Puedes creerlo? Deme una hora. ¿Quién se cree que es? ¿Superman? ¿O piensa que 500.000 pesos son 500 pesos para dulces? Lucía se dejó caer en el sofá de cuero, cruzando sus piernas interminables, y con total naturalidad sacó su estuche de polvo para retocar un maquillaje que ya estaba perfecto. ¿Qué le importa? Seguro corrió afuera para hacer más drama. Un tipo tan pobre como él, que hasta para el cambio de aceite lo piensa, ¿de dónde va a sacar $500.000 en efectivo? Oiga, doctor. Carlos se dirigió a Saldaña, cambiando su tono 180 grados, de la burla a la arrogancia. Mientras esperamos a que el loco ese regrese, que apuesto a que se escapó, hablemos en serio. Si mi papá,
Se va. ¿Cómo será el proceso de lectura del testamento? ¿Usted tiene alguna copia? El doctor Saldaña se quedó de brazos cruzados, con una mirada gélida observando a mis dos hijos a través de sus lentes de montura dorada. Él era el testigo de todo, el juez silencioso en este tribunal de conciencia. Soy médico, no abogado. Joven Carlos, mi misión es salvar vidas, no repartir bienes, y mientras el corazón del señor Roberto siga latiendo, tengo esperanza. ¿Esperanza de qué?, murmuró Carlos, caminando de un lado a otro con impaciencia. Solo es gastar por gastar, dinero tirado a la basura. Escuché cada palabra, cada sílaba como agujas clavándose en mi cerebro. Caray, a mi hijo no le preocupa que me muera. Le preocupa que me muera sin seguir el protocolo, que me muera antes de firmar los papeles. Ve mi vida como una carga financiera, una deuda incobrable que hay que liquidar rápido. En mi mente apareció la imagen de Mateo, el muchacho manchado de grasa, tratado como basura por sus hermanos, pero siendo el único que se atrevió a gritar exigiendo salvarme. Ese contraste era tan amargo que me daban ganas de vomitar. De un lado, sedas y lujos, pero con el alma negra. Del otro, manchas de aceite, pero con el alma brillante. «Oye», dijo Lucía de repente, con los ojos iluminados al mirar su teléfono. «¿Y si pedimos comida? Tengo mucha hambre. Este drama me bajó el azúcar. Hay un lugar de sushi de lujo cerca que entrega hasta la cama». «Buena idea», asintió Carlos. «Pídeme una orden de sashimi de ventresca de atún, del más caro. De todas formas, al rato que consigamos la tarjeta del viejo, con esa pagamos». Estaban planeando qué comer justo al lado de la cama de su padre, agonizante, sin ningún respeto, sin ninguna piedad. Cerré los ojos con fuerza, tragándome las lágrimas. Coman, hijos, coman hasta llenarse, porque esta podría ser la última cena de la vida de reyes que están disfrutando. El tiempo pasaba, cada minuto más pesado. Habían pasado 30 minutos desde que Mateo se fue. La paciencia de Carlos y Lucía parecía haberse agotado. «Ese tipo no va a volver». Carlos miró su reloj y chasqueó la lengua. Se fugó. Seguro le dio miedo y salió corriendo. «Pues olvídalo». Lucía se levantó y se acercó a mi cama. «Hermano, el doctor salió un momento. ¿Y si buscamos bien otra vez? Tengo la sospecha de que el viejo esconde la llave de la caja fuerte en su ropa. Es tan desconfiado que ni duerme». «Buena idea». Carlos sonrió con malicia. «Última revisión. Si encontramos la llave o algún código, nos largamos. Que el hospital se encargue del viejo». Y entonces sentí la violación más burda de mi vida. La mano de Lucía, con sus uñas largas de manicura elaborada, se metió en el cuello de mi camisa, toqueteando en busca de una cadena. Arrancó violentamente los botones de mi pijama, dándome vueltas como si inspeccionara mercancía defectuosa. «No hay cadena, solo este cordón rojo barato». Lucía hizo un puchero. Arrancó el hilo rojo que llevaba en el cuello, un amuleto de la suerte que la mamá de Mateo pidió para mí en el templo el año pasado, y lo tiró al suelo como si fuera basura. Más abajo, Carlos empezó a rebuscar en los bolsillos de mi pantalón. Apretujaba cada pliegue de la tela, levantando las sábanas. Sus manos estaban heladas, sin una pizca de calor familiar. «Maldita sea. ¿Qué es esto duro debajo de la almohada?», exclamó Carlos de repente cuando su mano tocó debajo de mi cabeza. Mi corazón se detuvo un instante. El cuchillo. Había tocado mi viejo cuchillo de cocina. Si lo saca, verá mi locura. O peor, lo usará para cortar el último rastro de respeto. Pero por suerte, solo tocó el mango de madera. «¿Qué demonios es esto? ¿Un pedazo de madera?». Carlos hizo una mueca, a punto de sacarlo. Justo en ese momento, la alarma del monitor cardíaco sonó. «Bip, bip, bip», sin parar. Había aguantado la respiración a propósito, tensando el cuerpo para alterar mi ritmo cardíaco. Un pequeño truco que aprendí en mis días de meditación. «¡Ah! Al viejo le está dando algo». Carlos saltó del susto, retirando la mano como si se hubiera quemado. «¡Mierda! No te mueras ahora. No he encontrado la llave. Llama al doctor. Llama al doctor rápido», gritó Lucía, pero retrocedió alejándose de la cama, temerosa de que la muerte se le pegara. El doctor Saldaña entró corriendo. Miró el monitor y luego me miró a mí. Yo relajé el cuerpo para que el ritmo cardíaco volviera a la normalidad, aunque seguía débil.
Entendió la señal de inmediato. «Familiares fuera. No toquen al paciente. Lo están alterando», gritó Saldaña, empujando a Carlos lejos. Carlos jadeaba, tocándose el pecho. Nosotros solo le estábamos acomodando la almohada. Mentirosos, grité por dentro. No estabas acomodando la almohada. Estabas cavando mi tumba. En ese momento me di cuenta de una verdad dolorosa hasta los huesos. Mientras un hijo, adoptivo, corría contra la muerte vendiendo su propia vida para salvarme, mis dos hijos de sangre aprovechaban mi momento más débil para despojarme de lo poco que me quedaba. Esta traición ya no era una sospecha, era una prueba irrefutable. Era la sentencia de muerte para el amor paternal que había intentado sostener durante tantos años. Exactamente en el minuto 58. La puerta de la habitación se abrió de par en par una vez más. Esta vez, Mateo no entró corriendo. Entró caminando, pero con pasos tambaleantes como un borracho. Su respiración silbaba pesadamente, como si sus pulmones estuvieran a punto de estallar. Todos en la habitación voltearon a ver. Carlos tenía un pedazo de sushi de atún en la mano y se quedó con la boca abierta. Lucía se atragantó con su jugo de naranja a medio beber. Mateo se acercó al escritorio del doctor Saldaña. No dijo nada. Simplemente dejó caer sobre la mesa una bolsa de lona vieja, la que solía usar para guardar sus llaves inglesas. El sonido del metal golpeando la mesa hizo un clop, pero lo de adentro no era hierro. Abrió la bolsa con manos temblorosas. Fajos de billetes viejos, arrugados, manchados de aceite y con olor a gasolina. Había billetes de 500, de 200, incluso puñados de billetes de 50 pesos amarrados con ligas. «Cuente», dijo Mateo, con la voz ronca y la garganta seca. 200.000. El dinero de los ahorros para mi boda. Lo saqué todo. Carlos soltó una carcajada, una risa ácida. ¿200.000? ¿Es broma? El doctor dijo 500.000, ¿no? ¿Piensas pagar la vida de papá en abonos? Mateo ni siquiera miró a Carlos. Metió la mano en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, y sacó una hoja tamaño carta doblada en 4, con los bordes desgastados. Alisó el papel sobre la mesa, junto al montón de dinero. Era un contrato de compraventa. La tinta de la firma aún estaba fresca. ¿Y esto? Mateo tragó saliva. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. 300.000 más. Acabo de vender el taller. Venta total. Con herramienta. Con el local. Hasta mi moto. El tal Pedro de al lado me castigó el precio, pero necesitaba el dinero ya. Me dio el efectivo al momento. Toda la habitación se quedó en silencio. Hasta el aire acondicionado pareció dejar de funcionar. El doctor Saldaña tomó el papel. Sus manos también temblaban un poco. Miró a Mateo con asombro y dolor. Mateo, ese taller era tu vida. Lo levantaste durante 10 años desde cero. Ahora lo vendes. ¿De qué vas a vivir? Mateo se volvió para mirarme. Pasó su mano callosa, aún con tinta del contrato, suavemente por mi frente. El taller se pierde y lo puedo volver a construir. Todavía tengo estas manos. Pero si papá se pierde, no lo puedo recuperar. Él fue quien me recogió de la basura, me dio un nombre, me hizo gente. Este taller no es nada comparado con la vida de mi papá. Lo dijo con ligereza. Pero yo sabía que su corazón estaba sangrando. El taller Mateo era su único orgullo, el lugar donde le demostraba al mundo que no era un bastardo inútil. Había vendido su dignidad, vendido su futuro, vendido su sueño de casarse, solo para comprar un 50% de oportunidad de vida para mí. Lucía hizo una mueca de asco, tirando el sushi a medio comer en el plato. ¡Qué estúpido! Vender la caña de pescar para comprar un pescado muerto. De verdad que no tienes cabeza para los negocios. Con razón toda tu vida solo serás mecánico. Lucía sacudió la cabeza con desdén. Bueno, si le gusta hacerse el héroe de paja, allá él. Si ya está el dinero, opérelo, doctor. No nos molesten más. Yo yacía ahí, con las lágrimas corriendo hacia adentro, saladas. El sacrificio de Mateo era demasiado grande, demasiado grandioso. Eclipsaba por completo el brillo falso de esos dos. Hijo, no vendiste tu futuro. Acabas de comprar el mundo entero. Muy bien. El dinero está completo. Procederemos con la cirugía de inmediato, declaró el doctor Saldaña con voz firme,
haciendo señas a los enfermeros para que trajeran la camilla. 2 enfermeros robustos entraron, desconectaron los cables del monitor y los cambiaron al equipo portátil. Mi cama empezó a rodar. Mateo me tomó fuerte de la mano, corriendo junto a la camilla hasta la puerta. «¡Fuerza, papá! Prometiste esperar a que me casara. No puedes romper tu promesa». Corrió tras de mí hasta la línea roja que separaba el área estéril, donde una enfermera lo detuvo. Se quedó ahí parado, mirándome, con las manos juntas frente al pecho rezando, con una figura solitaria y extrañamente pequeña. ¿Y Carlos y Lucía? Seguían sentados tranquilos en el sofá. Carlos se limpiaba la boca con una servilleta, y Lucía se estaba poniendo los zapatos. Cuando la camilla pasó frente a ellos, Carlos le gritó al doctor, con un tono como si le diera instrucciones al servicio doméstico: «Oiga, doctor, opere lo que tenga que operar, pero no nos llame mientras cenamos. Vamos al restaurante La Estancia. Esperar aquí con este olor a antiséptico me quita el apetito». Lucía añadió, con voz cortante: «Ah, por cierto, acuérdese de guardar la factura. Después, si al viejo le pasa algo, el dinero que puso Mateo cuente como una deuda del viejo con él. Ya veremos si se lo descontamos de su parte de la herencia, si es que le toca algo. Hay que ser justos». «Váyanse al diablo», murmuró el doctor Saldaña entre dientes, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Aceleró el paso de la camilla, como queriendo ayudarme a escapar del aire contaminado que creaban mis hijos. La puerta del quirófano se cerró de golpe. ¡Pum! Detrás de nosotros. La luz del pasillo desapareció. Solo quedó la luz blanca y cegadora del quirófano. El derrumbe, se había completado. No el derrumbe de mi salud, sino el derrumbe de la ilusión de una familia feliz. El telón de terciopelo había caído, revelando a los monstruos detrás del escenario. Mis 2 hijos biológicos, mi propia sangre, habían abandonado a su padre a las puertas de la muerte para irse a cenar. Celebraban sobre mi muerte anunciada. Dentro del quirófano. El aire estaba helado, las máquinas zumbaban suavemente. Los enfermeros me rodearon, bloqueando la vista desde la pequeña ventanilla de la puerta, por si acaso los otros 2 regresaban a espiar. ¿Ya se fueron?, pregunté, con voz clara, sin rastro de la debilidad de un enfermo del corazón. El doctor Saldaña se quitó el cubrebocas, soltando un suspiro largo. «Ya se fueron. Hasta hicieron check-in en Facebook en el restaurante de Cortes». Me senté. Nada de bisturís, nada de anestesia. Yo mismo me arranqué el montón de cables pegados a mi pecho. Cada tirón era un dolor en la piel, pero me ayudaba a olvidar el dolor en el corazón. «Martínez, ya sal», grité hacia la zona de lavado de los cirujanos. La puerta gris se abrió. El abogado Martínez salió, con un iPad en la mano y una carpeta gruesa. Había estado escondido ahí durante 2 horas, presenciando y grabando todo a través del sistema de cámaras y micrófonos ocultos. El rostro de Martínez, el hombre de acero de la abogacía en México, ahora mostraba conmoción. «Roberto, llevo 40 años en esto. He visto tantas disputas por herencias, pero nunca había visto una escena tan cruel como la de hoy. Tus hijos no son humanos». Bajé de la cama. Mis pies descalzos tocaron el piso de loseta helada. Caminé hacia Martínez y miré la pantalla del iPad. El video mostraba a Carlos toqueteando en busca de la llave, a Lucía tirando mi hilo rojo al suelo y a Mateo colocando tembloroso el papel de la venta del taller sobre la mesa. Todo se veía nítido. «¿Grabaste todo?», pregunté. «Cada segundo, tanto las palabras como las acciones. Suficiente para constituir el delito de abandono de familiar en estado de peligro e intento de apropiación indebida. Es evidencia sólida». Asentí, tomando la carpeta. Mi mano se cerró con fuerza. Mi mirada ya no era la de un padre viejo y débil. Era la mirada de El Tiburón, mi apodo en el mundo de los negocios en mis viejos tiempos. «Bien, activa la cláusula 13, de inmediato». «¿Estás seguro, Roberto? Una vez activada, no hay vuelta atrás. Esos 2 lo perderán todo. Se irán a la calle en el sentido literal». Sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Martínez, míralo tú mismo. Ellos me echaron a la calle hace mucho. Me vendieron estando yo vivo. Entonces, ¿por qué habría de dejarles el cuchillo para que me apuñalen una vez más?» Me volví hacia el doctor Saldaña. «¿Y Mateo? ¿Dónde está?» «Está sentado.
derrumbado en el pasillo esperando. No se atreve a ir a ningún lado. No le digas nada todavía. Deja que esta obra llegue a su final. Mañana por la mañana, cuando salga el sol, les enseñaré a esos dos hijos ejemplares lo que es una herencia de verdad. Tomé el cuchillo de cocina con mango de madera que había traído conmigo hasta aquí. La hoja brillaba bajo la luz de la lámpara quirúrgica. Mañana usaré este cuchillo, no para cortar carne, sino para cortar el lazo maldito que ata mi vida a esos dos hijos ingratos. Y también lo usaré para entregar el cetro a quien lo merece. La cirugía falsa ha terminado, pero la gran cirugía de mi vida apenas comienza realmente. El amanecer en la Ciudad de México siempre tiene un color extraño, una mezcla entre el gris del smog urbano y el dorado brillante del sol de la mañana. Los rayos de sol atravesaban las cortinas de la habitación VIP, iluminando el sillón de cuero negro donde yo estaba sentado. Me había cambiado el pijama de paciente por un traje que Martínez me trajo. Estaba sentado allí, de espaldas a la puerta, con un vaso de jugo de manzana en la mano, pero con el porte de quien sostiene una copa de Cabernet Sauvignon de primera para celebrar una victoria. O mejor dicho, para celebrar un final. El reloj marcó las 8 de la mañana, justo la hora de visita que había programado el doctor Saldaña. La puerta se abrió. Escuché pasos familiares, pero esta vez había algo diferente. El taconeo de Lucía ya no marcaba un ritmo orgulloso, sino que era lento, fingiendo pesadez. «Doctor Saldaña», resonó la voz de Carlos, bajando un tono, tratando de sonar afligido. «¿Mi papá ya estuvo? Quiero decir, ¿ya se fue?» Escuché a Lucía sorberse la nariz. «Pobrecito papá, seguro sufrió mucho anoche. No pudimos dormir nada, nos la pasamos rezando». «Mentirosos». Bebí un sorbo de jugo de manzana. El sabor dulce y astringente se extendió en mi boca. No durmieron porque estaban ocupados comiendo cortes de carne y calculando cuánto dinero les iba a dejar. El doctor Saldaña, que estaba de pie frente a mí y frente a la puerta, se ajustó los lentes. «¿Llegaron tan temprano? ¿Ya están preparados mentalmente?» «Ya», respondió Carlos rápidamente, sonando como un alumno recitando la lección. «Ya contactamos a la funeraria Galloso. Tienen un paquete de cremación muy rápido y eficiente. Solo necesita firmar el certificado de defunción y vienen a recoger, a llevarse el cuerpo de inmediato». «Así es», añadió Lucía. «Ya venimos vestidos de negro. Hay que encargarse del funeral de papá de la manera más atenta posible». Miré de reojo el reflejo borroso en la pantalla apagada de la televisión frente a mí. Los dos venían vestidos de negro total de pies a cabeza. Lucía incluso llevaba unos lentes de sol enormes que le cubrían la mitad de la cara, seguramente para ocultar sus ojos que no estaban hinchados por llorar. Qué atentos. Tan atentos que querían sacarme de este mundo lo más rápido posible. Era hora de bajar el telón. Giré lentamente el sillón. El sonido del eje al girar hizo un chirrido y... en el silencio del espacio, sonando como la tapa de un ataúd abriéndose. Cuando mi rostro quedó frente a frente con mis dos hijos, el tiempo pareció detenerse. Carlos sostenía un pañuelo en los ojos, secos, con la otra mano en el bolsillo del pantalón. Lucía tenía la cabeza agachada, fingiendo sollozar. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron como platos. La boca de Carlos se desencajó. El pañuelo cayó al suelo. ¡Plap! Lucía soltó un grito desgarrador, retrocediendo y tropezando con la pata del sofá, casi cayéndose. «¡Ah! ¡Fantasma!», aulló Lucía. Me quedé sentado, con las piernas cruzadas, mirándolos con la mayor calma posible. Levanté mi vaso de jugo, sonriendo. Una sonrisa que sabía que los perseguiría por el resto de sus vidas. «¿Qué pasó, chamacos? ¿Ya me andaban enterrando tan rápido?» Mi voz resonó, grave y llena de autoridad, sin ninguna señal de alguien que acababa de pasar por una cirugía de corazón de vida o muerte. Carlos se puso pálido como un papel, balbuceando, señalándome con un dedo tembloroso. «Papá, papá, ¿no estás muerto?» «Pero...» El doctor dijo que necesitaba cirugía. ¿Acaso dijo que me morí?» Lo interrumpí, azotando el vaso contra la mesa con un clac. «¿Qué? ¿Muy decepcionados? ¿El plan de cremación express se les arruinó?» «No, no es eso». Lucía se quitó los lentes de sol apresuradamente,
revelando un rostro muy maquillado pero pálido del susto. Nosotros solo éramos precavidos. Bendito sea Dios, estás vivo. Nos diste un susto de muerte. Hizo el amago de lanzarse a abrazarme para continuar con su teatro de hija abnegada. Pero levanté la mano, indicándole que se detuviera. Un gesto tajante, como espantando una mosca molesta. Quédate ahí, no te me acerques. Tu perfume apesta a falsedad. Soy alérgico. El aire en la habitación ahora estaba más frío que en la morgue. Mis dos hijos se quedaron pasmados, sin saber qué hacer con las manos. Estaban tratando de procesar la información, intentando buscar un nuevo guión para encubrir la prisa fúnebre de hace un momento. Carlos, con su instinto de estafador, se recuperó más rápido. Sonrió forzadamente y dio un paso adelante. Papá, siempre con tus bromas. Cuando escuchamos que estabas grave, nos preocupamos tanto que perdimos el sueño y el apetito. Como el doctor dijo 50-50, nosotros solo nos preparamos para el peor escenario. Es ser realistas, papá. ¿Realistas? Solté una risa seca y áspera. Lo realista es que ustedes se fueron a comer al restaurante La Estancia mientras yo estaba en el quirófano, ¿verdad? Carlos se quedó helado. Miró de reojo al doctor Saldaña. Saldaña solo se encogió de hombros, cruzado de brazos y recargado en la pared como un guardaespaldas leal. Y lo realista es, continué, endureciendo la voz, que ustedes discutieron desconectarme el respirador para ahorrarse los gastos del hospital. Ustedes querían que despertara 5 minutos solo para firmar el maldito papel para abrir la caja fuerte, y después, si vivía o moría, les importaba un carajo. ¿Es cierto o no? Lucía palideció, sus labios temblaban. Papá, ¿escuchaste todo? Papá, pero si estabas en coma. Soy viejo, mi corazón está débil, pero no estoy sordo. Rugí, golpeando el brazo del sillón. Escuché cada palabra, cada cálculo vil que hicieron. Me agaché, recogí la carpeta que el abogado Martínez había dejado en la mesa y la arrojé frente a ellos. Las fotos capturadas por las cámaras de seguridad se esparcieron por el suelo. Fotos de Carlos revisando mis bolsillos. Fotos de Lucía revisando el cuello de mi camisa. Fotos de ellos riéndose al salir de la habitación. «Miren, miren bien», señalé las fotos. ¿Así es como tratan los hijos a su padre cuando está al borde de la muerte? Rebuscando como buitres picoteando un cadáver. Carlos miró las fotos, y gotas de sudor frío empezaron a brotar en su frente. Sabía que ya no podía negarlo. La máscara de piedad se había roto por completo. Cambió de táctica, de la negación a la ofensiva. La naturaleza de los que están acorralados. «Está bien. ¿Y qué si escuchaste?», gritó Carlos con la cara roja. «¿Sabes la presión que tenemos? Tú ahí tirado, el dinero congelado. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? También necesitamos dinero para mantener nuestro estilo de vida. 500.000 pesos por un viejo de 68 años es un desperdicio. Es pensamiento económico». ¿Pensamiento económico? Sonreí con desprecio. Entonces déjame hablarte de mi economía. Me puse de pie. Aunque el traje me quedaba grande por la pérdida de peso, mi sombra en la pared seguía siendo enorme, envolviendo a mis dos hijos ingratos. ¿Creen que no sé nada? ¿Creen que porque estoy viejo estoy senil y solo sirvo para ver la tele en casa? Caminé lentamente hacia la ventana y abrí las cortinas. La luz inundó la habitación, iluminando cada mota de polvo flotando en el aire, y también iluminando el miedo en los ojos de mis hijos. Carlos, lo llamé por su nombre, con voz suave pero afilada como una navaja de afeitar. El mes pasado dijiste que necesitabas 2 millones de pesos para invertir en la expansión de tu agencia de publicidad. Sospeché, y puse a un detective a investigar. Carlos se sobresaltó. Papá, ¿me investigaste? Sé que le debes a los Zetas 3 millones de pesos por apuestas de fútbol y pérdidas en criptomonedas. Te amenazaron con cortarte los tendones si no pagas antes de mañana, ¿verdad? Carlos se desplomó. Sus piernas se volvieron de gelatina. Se aferró al borde de la mesa para no caer de bruces. Su secreto más oscuro había sido expuesto. Papá, yo te juro que me voy a recuperar. Y tú, Lucía, me volví hacia mi hija menor. ¿Dijiste que invertiste en terrenos en Tulum? Mentira. Te quemaste todo el dinero en bolsas Hermes y viajes pagándoles todo a jovencitos. Tus tarjetas de crédito están sobregiradas desde hace 3 meses.
El banco está a punto de embargar tu departamento. Lucía rompió a llorar. Esta vez de verdad. Lloraba de miedo. Papá, ayúdame. El banco dijo que van a sellar mi casa la próxima semana. No quiero vivir en la calle. Ah, ¿con qué era eso? Asentí, aplaudiendo lentamente. Clap, clap, clap. Resulta que no querían que me muriera solo por codicia, sino porque se están ahogando. Necesitaban mi caja fuerte como un salvavidas. Me acerqué a ellos, mirándolos directo a los ojos a cada uno. ¿De verdad creyeron que mis cuentas estaban congeladas? Los dos se miraron confundidos. Esa fue solo una prueba de 500.000 pesos. Mis cuentas siguen activas y funcionando. Ahí hay suficiente dinero para comprar 10 de sus vidas juntas. Pero hice una pausa, dejando que el silencio les carcomiera las entrañas. Prefiero usar ese dinero para caridad, para alimentar perros callejeros, antes que dárselo a quienes quieren matarme para pagar deudas de juego. Carlos se rebeló desesperado. Papá, no puedes hacer eso. Tienes mucho dinero. Sálvame solo esta vez. Soy tu hijo biológico. Soy sangre de tu sangre. ¿Sangre de mi sangre? Hice una mueca. Mi sangre no es tan cobarde. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se entreabrió. El abogado Martínez entró, seguido por Mateo. Mateo seguía con el mismo overol sucio de ayer, pero se había lavado la cara. Tenía los ojos hinchados y una expresión perdida. Aún no sabía qué estaba pasando. Solo pensaba que yo había fallecido o que había ocurrido algo grave. Al verme ahí parado, firme en medio de la habitación, Mateo se detuvo en seco. Se frotó los ojos, sin creer lo que veía. «¿Papá? ¿Papá? ¿Ya puedes caminar?» Sonreí, una sonrisa genuina, cálida y amable. Una sonrisa que no le había dedicado a nadie en años. «Ven acá, hijo». Mateo corrió y me abrazó con fuerza. Lloraba con hipidos como un niño pequeño. No preguntó por el dinero, no preguntó por el testamento. Solo tocaba mis hombros, mis manos. «Estás vivo. El doctor dijo que estás bien. Gracias a Dios. Yo pensé... Le di unas palmaditas en la espalda, sintiendo el olor familiar a aceite de motor. El olor del trabajo honesto. Estoy bien. Todo gracias a ti. Solté a Mateo y me volví para mirar a Carlos y Lucía, que estaban parados como estatuas de piedra en la esquina. La envidia y el odio ardían en sus ojos. «Martínez, lee», ordené. El abogado Martínez abrió su maletín y sacó un documento con sellos rojos. Declaró con voz potente: «Según el último testamento redactado esta mañana, y conforme al contrato de transferencia de bienes con efecto inmediato, el señor Roberto Valenzuela decide transferir el 100% de las acciones de la cadena de restaurantes El Sazón de Roberto, junto con la propiedad de la mansión en la zona de Polanco y todo el saldo en las cuentas bancarias personales, al único beneficiario, el señor Mateo Valenzuela». Fue como un rayo cayendo en seco. Carlos gritó: «¿Qué? Estás loco. Él es adoptado. Es un recogido de la basura. ¿Por qué él se queda con todo y nosotros con nada?» Mateo también se asustó, agitando las manos. «No, papá. No lo necesito. Solo quiero que vivas. Además, ya vendí el taller. Trabajaré de empleado para mantenerte. No sé administrar restaurantes». Miré a Mateo con firmeza. «Mateo, escúchame bien. No perdiste el taller. Ya lo recuperé para ti. Pagué el doble para que el tal Pedro no se atreva a decir, ni pío, nunca más». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «Pero», continué, con voz cálida, «no solo recuperas el taller. Has demostrado que eres el único digno de heredar mi legado». Metí la mano bajo la almohada de la cama vacía y saqué el objeto que había escondido bien desde el principio. El viejo cuchillo de cocina con mango de madera. Sostuve el cuchillo con ambas manos, con reverencia como si sostuviera una espada sagrada, y se lo entregué a Mateo. «Tómalo. Este es el cuchillo que usé para cortar las primeras cebollas, para cortar los primeros trozos de carne cuando empecé. Es barato, es viejo, pero es afilado y leal, justo como tú». Mateo recibió el cuchillo temblando. Su mano callosa apretó con fuerza el mango desgastado. Entendió el significado de este objeto. No era un bien material, era una responsabilidad. Era el alma de El Sazón,
Úsalo para cocinar platos deliciosos para el mundo. Nunca lo uses para apuñalar por la espalda a tu familia, como lo hicieron tus hermanos conmigo. Mi frase fue como un balde de agua hirviendo arrojado directamente a la cara de Carlos y Lucía. Mateo, no perdiste tu taller. Lo ganaste multiplicado por 1000. El silencio se rompió con un rugido de locura. Carlos no pudo soportarlo más. El shock de perder una fortuna inmensa, sumado a la presión de las deudas y los celos acumulados por años, lo convirtieron en una bestia. ¡Maldito bastardo! Carlos se abalanzó sobre Mateo. Ya no era el director creativo elegante, era un demente. Agarró a Mateo por el cuello de la camisa y le dio un puñetazo fuerte en la cara a su hermano menor. «Engañaste a mi papá, le diste algún brebaje para atontarlo, devuélveme mi dinero, te voy a matar». Mateo fue tomado por sorpresa, se tambaleó hacia atrás, pero mantuvo el cuchillo agarrado con fuerza, apuntando al suelo para no herir a nadie. No devolvió el golpe, solo levantó las manos para bloquear. «Carlos, cálmate. Cálmate mis narices. Lo perdí todo. Por tu culpa. Por tu culpa». Carlos aulló, agarrando un florero de cristal de la mesa con la intención de rompérselo en la cabeza a Mateo. «¡Detente!», grité, intentando lanzarme a detenerlo, pero mi salud aún no me lo permitía. Pero no hizo falta que yo interviniera. La puerta de la habitación se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad enormes, que Martínez ya había colocado afuera, irrumpieron. Derribaron a Carlos contra el suelo frío con profesionalismo. El florero cayó al suelo haciéndose añicos. ¡Crash! Los pedazos de vidrio salieron volando, igual que los pedazos de esta familia rota. Carlos estaba con la cara aplastada contra el piso, aún gritando maldiciones. «¡Suéltenme! Soy su hijo. Tengo derechos. Viejo senil, te vas a arrepentir. Mateo te va a echar a la calle». Lucía estaba pegada a la esquina, temblando, pálida como un fantasma. Miraba a su hermano enloquecido, y luego a mí y a Mateo, 2 hombres de pie, firmes uno al lado del otro. Entendió que la guerra había terminado, y el bando de la sangre había perdido miserablemente contra el bando de los extraños. Caminé hacia Carlos, mirando hacia abajo a mi hijo biológico aplastado en el suelo. En mi mirada ya no había ira, solo una lástima infinita. «Carlos», dije con voz helada, «tienes razón en una cosa, eres mi hijo, pero solo en el papel biológico, porque en mi corazón moriste en el momento en que preguntaste cuánto costaba desconectarme». Me dirigí a los guardias. «Sosténganlo bien, que no se escape. La policía viene en camino». «¿La policía?», exclamó Lucía, con la voz quebrada. «¿Por qué la policía? Papá, los trapos sucios se lavan en casa». Miré a Lucía, negando con la cabeza con decepción. «¿Trapos sucios? No, hija. Esto ya no es asunto de familia, es asunto legal». Martínez dio un paso al frente, se ajustó la corbata y mostró una orden de comparecencia que acababa de recibir por fax. «Señorita Lucía, joven Carlos, esta mañana ustedes 2 falsificaron la firma del señor Roberto para retirar 50.000 pesos de los fondos de la empresa. Las cámaras del banco y el cajero han confirmado. Esto es malversación de fondos y falsificación de documentos». Lucía colapsó, desmayándose. Carlos dejó de gritar. Se quedó quieto en el suelo, con los ojos desorbitados y vacíos. Sabía que las puertas de la prisión se estaban abriendo para recibirlo, en lugar de las puertas de la bóveda del banco con las que soñaba. Me quedé allí, en medio del caos emocional, dolido, pero aliviado. Yo mismo había extirpado el tumor maligno que se estaba comiendo mi vida, aunque ese tumor llevara el nombre de hijo biológico. El ambiente en la habitación se volvió denso. Solo se escuchaba el jadeo de Carlos inmovilizado en el suelo y los sollozos ahogados de Lucía. Las puertas del infierno que ellos mismos abrieron ahora los esperaban, no con fuego rojo, sino con barrotes fríos. Les hice una señal a los guardias para que aflojaran un poco el agarre y Carlos pudiera levantar la cabeza. Su rostro de niño bonito y consentido ahora estaba deformado, rojo y lleno de mugre del piso. Sus ojos ya no me miraban con arrogancia, sino con un terror absoluto. «Papá», susurró Carlos con la voz rota, «¿de verdad vas a meter a tu hijo a la cárcel? Soy tu hijo, papá. ¿Cómo tienes corazón para...?» Lo miré, con el alma partida, pero mi razón fría como el hielo. «Yo no te meto a la cárcel, Carlos.
Tu propia codicia hizo eso. El abogado Martínez se acercó, sosteniendo el documento de evidencia como si fuera una sentencia de muerte. Se puso en cuclillas frente a Carlos, con un tono profesional pero duro. Joven Carlos, señorita Lucía, ¿creyeron que falsificar una firma para sacar 50.000 pesos esta mañana era un movimiento inteligente? ¿Pensaron que el banco no llamaría para confirmar con un cliente VIP como el señor Roberto? Lucía temblaba. Las lágrimas corrían su rímel caro, creando feos surcos negros en sus mejillas. Nosotros solo íbamos a tomarlo prestado. Íbamos a devolverlo. ¿Prestado? Martínez sonrió con sorna. En la ley no existe el concepto de tomar prestado con una firma falsa. Esto es fraude para apropiación de bienes y falsificación de documentos. Con esta cantidad, sumado al agravante de aprovecharse de la víctima en coma, la pena es de 5 a 10 años de prisión. ¡5 a 10 años! Gritó Carlos, retorciéndose como pez fuera del agua. No, no voy a ir a la cárcel. Me voy a morir ahí dentro. Papá, por favor. Tú tienes dinero, retira los cargos. Me quedé mirando a mis 2 hijos revolcándose en el fango del miedo. Estos eran los niños a los que envolví en seda, a los que nunca dejé que el sol les tocara la cara, ni el viento les despeinara el cabello. Ahora enfrentaban la realidad más cruda de la vida. Si haces mal, pagas el precio. Les di la espalda, caminando hacia la ventana. No quería ver más su cobardía. Puedo retirar los cargos. Puedo salvarlos de la cárcel. Los ojos de Carlos brillaron con esperanza. Lucía juntó las manos suplicando como si rezara. Pero con una condición. Me di la vuelta, con la mirada tan afilada como la hoja del cuchillo en la mano de Mateo. Tienen 2 opciones. Escuchen bien, porque solo lo diré una vez. El silencio era sepulcral. Hasta Mateo contenía la respiración esperando. Opción 1. Dejo que Martínez llame a la policía para que entre ahora mismo. Irán a juicio, a la cárcel, y probarán la comida de prisión por los próximos 10 años. Mis bienes siguen siendo de Mateo. Lucía negó con la cabeza frenéticamente, balbuceando. No, no. La opción 2, papá. ¿Cuál es la opción 2? Opción 2. Respiré hondo, tragándome el dolor. Retiro los cargos. No pisarán la cárcel. Pero tienen que firmar este documento. Martínez sacó 2 hojas ya redactadas. El título estaba en negritas, claro. Renuncia de derechos hereditarios y cese de relaciones financieras. Firmen aquí. Significa que renuncian permanentemente a heredar cualquier cosa de mí, desde el restaurante y la mansión, hasta una cuchara o un tenedor. Y deben irse de aquí inmediatamente con las manos vacías, sin tarjetas de crédito, sin autos, sin mesada. Carlos miró el papel, luego a mí. Estaba sopesando. Libertad pero en la pobreza, o cárcel pero manteniendo el título de hijo de millonario, aunque sin dinero. Papá, nos estás presionando demasiado. Carlos apretó los dientes. Si firmo, ¿de qué voy a vivir? Los del cartel me van a matar. Ese es tu problema, respondí fríamente. Tienes manos, tienes pies. Mateo ha vivido con sus propias manos. ¿Por qué tú no puedes? ¿O solo eres un parásito que no puede vivir sin su huésped? ¡Firma!, grité fuerte, haciendo que todos en la sala saltaran. «O llamo a la policía ahora mismo. Decide». La mano de Carlos temblaba al tomar la pluma. Miró a Mateo, quien estaba ahí con cara de dolor pero sin intervenir. Me miró a mí, el padre que había sido su cajero automático viviente, y entendió que ese cajero estaba bloqueado para siempre. Screech, scratch. El sonido de la pluma rasgando el papel se escuchó estridente. Carlos firmó, una firma garabateada llena de odio. Lucía también se apresuró a firmar, con las lágrimas cayendo a chorros. «Ya está». Carlos tiró la pluma al suelo. «¿Y ahora qué? ¿Ya nos podemos ir?» «Todavía no». Extendí la mano. Las llaves del Mercedes, las llaves del departamento en Polanco, la tarjeta adicional Black Card, el reloj Rolex que te regalé en tu cumpleaños el año pasado. Devuélvanlo todo. ¿Qué? Este reloj fue un regalo. Carlos se agarró la muñeca. Un regalo para mi hijo. Pero tú, ahora solo eres un extraño al que acabo de salvar de la prisión. Quítatelo. Los guardias se acercaron. Carlos y Lucía se vieron obligados a quitarse todos los artículos de lujo que traían puestos. Relojes, anillos de diamantes, llaves de auto, todo fue puesto sobre la mesa.
junto al montón de dinero grasiento de Mateo. El contraste era amargo. Un montón eran diamantes fríos e indiferentes. El otro era dinero menudo pero cálido de afecto. Ahora lárguense, señalé la puerta. Váyanse caminando. Y recuerden que nunca los vea en ninguno de mis restaurantes. Si no, llamaré a la policía por invasión de propiedad. Mis dos hijos biológicos, ahora viéndose tan desaliñados como pollos desplumados, salieron cabizbajos de la habitación. Lucía ya no tenía su porte altivo. Iba descalza porque había olvidado sus tacones bajo el sofá durante el pánico. Carlos, con su traje de marca arrugado, cabeza gacha, no se atrevía a mirar a nadie. Al pasar junto a Mateo, Carlos se detuvo un segundo. Levantó la vista, con ojos llenos de rencor. «No cantes victoria. Voy a volver. Voy a demandar. Vete rápido», lo interrumpió Mateo, con una voz extrañamente calmada. «Antes de que papá cambie de opinión. Y Carlos, en la terminal de autobuses están contratando cargadores. Creo que deberías probar». Carlos rechinó los dientes y se fue pisando fuerte con rabia. El sonido de la puerta cerrándose hizo un clic suave, pero sonó como un martillo clavando el ataúd de esta relación sanguínea. La habitación quedó en silencio, un silencio limpio. Ya no había olor a perfume falso, ya no había cálculos. Me dejé caer en el sillón, sintiéndome drenado de toda fuerza. Esta guerra, aunque ganada, me dejó lleno de heridas. Heridas en el alma que sangraban. Mateo se acercó y se arrodilló a mis pies. Aún sostenía el cuchillo de cocina con mango de madera en su mano. «Papá, ¿estás bien? ¿Te arrepientes?» Puse mi mano sobre su cabeza. Su cabello estaba tieso por el gel barato y el polvo de la calle, pero para mí en ese momento era más suave que cualquier seda. ¿Arrepentirme? Claro que sí, suspiré mirando por la ventana. Me arrepiento de no haberlos educado bien hace 20 años. Me arrepiento de haber dejado que el dinero pudriera su calidad humana. Mis lágrimas volvieron a brotar. Esta vez no las contuve. Lloraba por el fracaso de un padre. Lloraba por los dos hijos descarriados que acababan de salir de mi vida para entrar en la maleza. Mateo también lloraba. Recargó su cabeza en mi rodilla. «Yo te voy a cuidar, papá. No dejaré que estés triste». Le levanté la cara, usando mi pulgar para limpiar la lágrima mezclada con grasa en su mejilla. «No llores, hijo. Los hombres solo lloran cuando pican cebolla. Y como tú eres el futuro chef principal, tienes que acostumbrarte a picar cebolla». Padre e hijo nos miramos y sonreímos. Una sonrisa torcida pero cálida. Afuera, el sol ya estaba alto, proyectando rayos dorados brillantes en la habitación, disipando la oscuridad de la larga noche. Un mes después, el restaurante El Sazón de Roberto, la sucursal principal en el centro de la Ciudad de México, brillaba con sus luces. Los clientes entraban y salían. El sonido de los cubiertos chocando, las risas, el aroma del famoso mole poblano llenaba el espacio. Yo estaba en el segundo piso, en la oficina de gerencia con paredes de cristal, mirando hacia abajo. Mateo estaba en el área de la cocina abierta, Open Kitchen. No llevaba traje de dueño. Llevaba su uniforme de chef blanco inmaculado, con su gorro alto. En su mano tenía mi viejo cuchillo de mango de madera, cortando carne de res ágilmente con la técnica experta que le enseñé durante el último mes. Sonreía a los empleados, saludaba a los clientes. Sus ojos brillaban de alegría. El personal lo respetaba, no porque fuera mi hijo, sino porque era el que llegaba más temprano y se iba más tarde, el que estaba dispuesto a arremangarse para lavar platos si faltaba gente. Bebí un sorbo de vino tinto. Esta vez era vino de verdad, delicioso. Me acerqué al gran ventanal de piso a techo, mirando la calle bulliciosa afuera. Al otro lado de la calle, frente a la elegancia de mi restaurante, había una taquería callejera de mala muerte, con humo de grasa saliendo a borbotones, y ahí vi una imagen dolorosamente familiar. Un hombre demacrado, con un delantal mugriento, estaba agachado lavando una pila enorme de platos en una tina de agua negra. Era Carlos. Ya no tenía su aspecto acicalado. El pelo revuelto, sus manos que antes llevaban Rolex ahora estaban rojas por el detergente barato. Lavaba mientras la dueña del puesto le gritaba por romper un plato. Junto a él, una chica servía platos de tacos calientes, sudando a chorros que le corrían el maquillaje barato de la cara. Lucía,
Un cliente borracho le tocó el trasero, pero ella solo se atrevió a esquivarlo débilmente, sin atreverse a cachetearlo como en los viejos tiempos. Necesitaba la propina. Necesitaba el trabajo para pagar la renta de su cuarto miserable y esconderse de las deudas. En el cristal de mi restaurante de lujo, mi reflejo, un anciano elegante y pleno, se superponía a la imagen real de mis dos hijos biológicos luchando en el fondo de la sociedad, al otro lado de la calle. Un cuadro de contraste cruel pero justo. No sentía regocijo. Tampoco sentía ganas de salvarlos. Solo sentía la calma de la ley de causa y efecto. Mateo subió a la oficina y me vio mirando hacia afuera. Él también siguió mi mirada, viendo a sus hermanos sufriendo. Papá, Mateo dudó. ¿Y si les damos una oportunidad? ¿Que regresen como ayudantes de cocina? Míralos. Dan pena. Me di la vuelta, mirando a Mateo directo a los ojos. Mi mirada era severa pero llena de amor. No, Mateo, no les quites la lección más valiosa de sus vidas. Señalé hacia el cristal. Están estudiando la universidad, hijo. La universidad llamada vida. La colegiatura es la pobreza y la humillación. Solo cuando prueben suficiente de esa amargura, sabrán apreciar la dulzura del dinero ganado honestamente. Ayudarlos ahora es hacerles daño otra vez. Mateo asintió, comprendiendo. Apretó el cuchillo en su mano y regresó a la cocina. Me quedé ahí un momento más, viendo a Carlos tirar un plato y cómo le descontaban del sueldo. Levantó la vista hacia mi restaurante y su mirada se encontró con la mía a través del cristal. En sus ojos había un arrepentimiento tardío, el anhelo del paraíso que él mismo había incendiado. Cerré las cortinas, ocultando ese pasado doloroso. Me di la vuelta, caminando hacia la luz cálida de la cocina, donde mi verdadero hijo estaba creando platos que traían felicidad a la gente. Miré a la cámara, rompiendo la cuarta pared, diciendo las últimas palabras a la audiencia, con voz grave, lenta, impregnada de sabor a vida y picante como un chile habanero. A veces, Dios te quita a tus hijos de sangre, no para castigarte, sino para dejar espacio a los ángeles que sí lo merecen. Y en cuanto a mis dos hijos, el destino cobró por mí la deuda que nunca tuve el valor de cobrar. Al final, el precio de su ambición ciega fue perder el resto de sus vidas. La pantalla se oscurece. Solo queda el sonido tss, tss, alegre de la carne asándose en las brasas. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.